A la Iglesia de Cristo aquí en San Felipe, Ciudad del Rey. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? El país está pasando por un momento decisivo y nosotros estamos en la casa de Dios. Amén. Exaltando al que decide todo. ¿Cuándo dicen amén? Yo le invito a que vamos a hacer algo. Póngase sobre sus pies un ratito y salude y dele un abrazo a la persona que tiene al lado, a su hermano. Vamos a ponernos en unidad, en sintonía para recibir la palabra del Señor. Amén. Ahora sí, tome su asiento. Póngase cómodo, pero no tan cómodo, que luego el que está muy cómodo se puede hasta dormir. Pero vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Qué le parece si levanta su mano derecha al cielo y le dice: Señor, háblanos, háblame, Señor, háblame, que tengo oídos para oír, Señor, y quiero que tu palabra, Señor, me edifique, Señor, me cambie, Señor, me exhorte, Padre. Haz lo que tengas que hacer en mí, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de todo este tiempo, Señor, que sea tu voz, Señor, penetrando en los corazones, Señor, de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Estoy muy contento de estar en este lugar con ustedes, Iglesia Ciudad del Rey, Iglesia de Cristo. Qué hermosa que es la Iglesia de Cristo. Amén. Puedes mirar al que está al lado y decirle: qué hermoso que te ves. Qué hermosa que es la iglesia del Señor. Qué hermoso que eres, dile. No te lo creas mucho, pero eres hermoso. Mire, quiero hablarle hoy sobre un tema. El tema que les he traído hoy es la exaltación de los humildes. El Señor quiere una iglesia que se exalte. Una iglesia gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere una iglesia grande. Parece que fuera contrario a lo que se está diciendo de exaltar al humilde, porque nosotros entendemos como humilde una persona que está muy cohibida, muy, decimos allá una palabra muy gacha, muy por los suelos. Pero el Señor quiere exaltar a su iglesia, sobre todo en este tiempo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y la iglesia es la que tiene esa gracia, amén, por misericordia. Todos queremos gozar del favor de Dios. ¿Cuántos quieren gozar del favor de Dios? Todos queremos que el Señor nos bendiga, todos queremos que el Señor esté con nosotros. Y nadie quiere el desprecio de Dios. Yo no sé si estamos de acuerdo en eso. Nadie quiere que el Señor se le ponga en contra. Si hay un enemigo que no quisiéramos tener, ese es Dios. Amén. Y todos queremos gozar del favor del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 138, verso 6. Vamos a entrar ya en materia. Dice su palabra: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuántos quieren que la iglesia Ciudad del Rey sea atendida por Dios? Entonces hoy vamos a aprender una clave, hermano. El salmista aquí nos revela un principio divino o una llave divina. Nos revela, y el principio es este: para poder ser atendidos por Dios tenemos que ser humildes. Amén. Porque el Señor atiende a ¿quiénes? Al humilde. El salmista te revela eso, como quien revela el carácter de un amigo. Si tú eres humilde, el Señor te va a atender. El Señor le gusta atender al humilde. Ese es el principio divino. Ahora, el Señor al altivo lo mira de lejos. O sea, el Señor tiene un desprecio por el altivo. ¿Y qué es una persona altiva, hermanos? Una persona altiva es una persona que busca exaltar sus virtudes, que tiene virtudes y está buscando constantemente exaltar esas virtudes, que la gente, que el vecino que tiene al lado conozca sus virtudes.
Está constantemente exaltándose a sí mismo. Ahora, ¿qué es el humilde? Pregúntame, ¿qué es ser humilde? La humildad no tiene que ver con escasez de dinero o con escasez de virtudes. El humilde no es el que no tiene nada. El humilde no es el que tiene menos recursos que el otro. Yo conozco a gente que no tiene muchos recursos y que es muy orgullosa y que es muy altiva. Y también conozco gente que tiene mucho y que es muy humilde. Porque el humilde no tiene nada que ver con lo que tengas en tu bolsillo, sino que el humilde es aquel que no busca exaltarse a sí mismo, sino que busca exaltar a Dios. Por eso el salmista David empieza este salmo y dice, porque Jehová es excelso. El salmista empieza exaltando a Dios y luego da la clave y dice, porque Él atiende al humilde, mas mira de lejos al que es altivo. Entonces, la humildad, hermano, se basa en no buscar nuestra propia exaltación, sino buscar la exaltación de Dios. Que en tu vida sirva para exaltar a Dios. Que si algo tienes es para exaltar el nombre del Señor. Amén. Si te dicen, hermano, qué bonito te ves hoy. Sí, hermano, es la gracia del Señor. Hermano, qué bonita casa tienes. Sí, es porque el Señor me la ha dado. ¿Sí? No es no tener casa, no es ser feo, ser humilde, sino que en todo lo que tú tengas, todas las virtudes y los recursos que el Señor te ha dado, porque el Señor te quiere bendecir. Déjame decirte esto. El Señor quiere una iglesia bendecida. El Señor quiere Ciudad del Rey, hermano, bendecido. Pero en esa bendición tiene que venir la humildad, y la humildad consta en que no buscamos nuestra exaltación, sino que buscamos la exaltación de Dios. No sé si le puede dar palmas al Señor. Por eso, este principio divino, diga conmigo principio divino, no tiene nada que ver con humanismo, sino que es algo que viene del cielo. Por eso les digo que David está revelando una característica de Dios, que al Señor le gustan los humildes. Amén. Es como quien dice, ¿cómo hago para agradar al hermano Jonathan? Y dice, no, mira, al hermano Jonathan le gusta yo lo noté aquí, el charqui, que ayer me llevaron a comer. Dale charqui a Jonathan y Jonathan se va a portar muy bien contigo. Y lo mismo está revelando David, el corazón de Dios, dice, dale humildad al Señor y el Señor va a ser bueno contigo. El Señor te va a atender. Amén. Eso quiero que se grabe en su corazón. Ahora, si nosotros queremos ser atendidos con Dios, repito, ¿quiénes quieren ser atendidos por el Señor? ¿Quiénes quieren el favor de Dios? Amén. Levante su mano así con convicción, hermano. Esto uno cuando escucha la palabra uno tiene que estar muy atento porque la bendición viene en cualquier momento. Amén. Usted tiene que recibirla. Ahora, para ser atendidos con Dios entonces hay que ser humildes. Ahora, tenemos que aprender a ser humildes. Mire que Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Entonces la humildad, le repito, no tiene nada que ver con sus recursos, lo que tenga, sino que es algo que se aprende a hacer. Amén. Y el maestro de la humildad, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Ahora, yo desarrollé este tema en 3 puntos, que yo quiero que usted se guarde en su corazón. Si tiene ahí para anotar, anótelo, porque vamos a aprender a ser humildes. Número 1. El humilde no busca su exaltación, busca exaltar a Dios. Le repito, número 1, el humilde no busca su exaltación, busca exaltar a Dios. El humilde, hermano, no se exalta. El humilde espera que Dios sea quien lo exalte. Amén. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor le dice, Padre, dame la gloria, pero aquí viene la humildad de Jesús y el principio divino, para que yo te devuelva esa gloria a ti. Amén. No es cuestión de no pedirle nada al Señor, sino que tener un corazón humilde al momento de pedirle al Señor. Señor, bendíceme
para que yo pueda glorificarte a ti a través de mi bendición. Amén. Jesús quería ser glorificado para glorificar al Padre. Dios te glorifica porque sabe que tú lo vas a glorificar. Por eso el Señor atiende al humilde. El Señor no glorifica al altivo. ¿Sabe por qué? Porque el altivo quiere la gloria para él, pero el humilde quiere la gloria para devolvérsela al Señor. Amén. El humilde quiere la bendición para poder bendecir a Dios. Y esto es como un ciclo, hermano. Cuando nosotros somos humildes, entramos al ciclo virtuoso de Dios. Diga conmigo, ciclo virtuoso. Dios te exalta para que tú le exaltes. Y cuando tú le exaltas, Dios te vuelve a exaltar. Y entramos a ese ciclo virtuoso. Por eso es que, hermano, nosotros dice la palabra que vamos de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que buscar ser una iglesia. Tenemos que buscar ser hijos de Dios que vayan de gloria en gloria. Y para ir de gloria en gloria hay que saber darle la gloria a Dios. Amén. Hay que ser humildes. Diga fuerte, humildes. Por eso es que el Señor no exalta al altivo, porque el altivo en el momento que se exalta, se queda con esa gloria y se rompe el ciclo, porque el Señor glorifica a aquellos que le glorifican. Amén. Mire, David, ¿cuántos saben la historia de David y Goliat? David fue ungido para ser rey, y David llegó el momento donde iba a ser exaltado. El momento de exaltación de David, donde se hizo famoso, fue cuando mató al gigante. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que pasa. Primera de Samuel 17, 45, 46. Cuando David llega a ese momento, dice, entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Primera exaltación. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, segunda exaltación. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El motivo por el cual, o el corazón, o la intención de David al matar al gigante era para que la tierra sepa que hay Dios en Israel. O sea, en el momento donde David iba a ser exaltado, él decidió exaltar al Señor. No sé si me explico, hermano. Aquí están conmigo, amén. David hizo lo que hizo no buscando su propia gloria, sino que el objetivo de él era exaltar el nombre del Señor. Por eso es que el Señor lo respaldó cuando le tocó pelear contra el gigante. Hermano, nosotros vamos a matar gigantes cuando dicen amén. Vamos a hacer proeza. Diga amén, hermano. Diga conmigo, yo voy a hacer proeza, pero para glorificar a Dios. David mató al gigante para que la gloria sea para Dios. Ese es un corazón humilde. En eso radica la humildad. Ese es un punto de la humildad. Por eso Dios exaltó a David. Y mire que David le dieron un reinado perpetuo. Nuestro rey de reyes y señor de señores viene del linaje de David. Y el Señor exaltó a David porque cuando el Señor quiso exaltar a David, David exaltó a Dios. Amén. La exaltación, hermano, mire, el altivo se exalta a sí mismo, pero la exaltación del altivo es pasajera. Amén. Porque todo lo que viene del hombre pasa, hermano, y queda aquí en la tierra. Pero cuando Dios te exalta, eso es eterno, hermano. Y tú ves la bendición de Dios de generación en generación. Cuando tú tienes un corazón humilde que solamente vive y hace cosas para exaltar el nombre del Señor, entonces tus hijos van a hacer lo mismo. Y tú vas a tener una generación bendita. El humilde tiene una generación bendita. Levanta tus manos y dile, Señor, bendice a mi generación. Que ninguna altivez, Señor, maldiga y detenga la bendición en mi generación. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Entonces, Dios te va a respaldar. Agarra esta palabra, hermano.
Dios te va a respaldar y te va a dar victoria cuando tú seas humilde. Amén. Cuando en tu corazón esté, voy a ganar esta batalla para darle la gloria al Señor. Voy a ser sano y cuando sea sano no me voy a desaparecer de la iglesia, sino que voy a darle la gloria al Señor. El Señor me va a dar la casa que quiero, el Señor me va a dar el trabajo que quiero, pero cuando tenga el carro que le estoy pidiendo al Señor no lo voy a usar para irme a pasear y desaparecerme de la presencia de Dios, sino que lo voy a usar para darle la gloria al Señor. Amén. Porque eso hacen los humildes, ese es el principio divino. Dios jamás exalta a alguien que quiera robarle su gloria. Amén. Yo repito, Dios jamás exalta a alguien que quiera robarle su gloria. Porque, hermano, la gloria es de Dios y Él es, hermano, el único que se la lleva. Él no, dice la Biblia, Él no comparte su gloria con quién, con nadie. Amén. Si Él te exalta, Él te da tu parte de exaltación. Pero lo que es de Él, nosotros tenemos que dárselo a Él. ¿Cuántos dicen amén? La humildad, hermano, nos hace a darle a Dios lo que es de Dios. Y nosotros tenemos que esperar que sea Dios quien nos exalte. El humilde espera que Dios lo exalte. Amén. Usted no se desespere, hermano. No se ande promoviendo, hermano. No se ande, hermano, pensando que es su promoción el que usted lo va a elevar. Es Dios que eleva. Dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y cuando fuere tiempo, el Señor te exaltará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. El Señor no se olvida del humilde, el Señor atiende al humilde. A quien mira de lejos es al altivo. Amén. Segundo principio de la humildad, hermano. El humilde es obediente. Diga conmigo, el humilde es obediente. Filipenses capítulo 2, verso 5. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, diga conmigo, le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si vamos a aprender de la humildad de Jesús, hermano, la humildad de Jesús consistió en que fue obediente hasta el fin. El humilde es obediente. La obediencia, hermano, escúcheme esto y aprendamos esto. La obediencia nos catapulta a la exaltación. La obediencia es como ese trampolín, hermano, que nos lleva a ser exaltados. Dice, por cuanto fue obediente, Dios le exaltó. Mire esto. No por cuanto hizo tantas sanidades o por cuanto resucitó a Lázaro o por cuanto hizo todo lo que hizo en esta tierra. La exaltación de Jesús no se basó en todo el poder que tuvo aquí, sino que se basó en la obediencia. Mire qué tremendo, hermano. En que fue obediente. Lo que le llamó la atención al Padre o lo que agradó al Padre fue que fue obediente. Por eso es que Jesús decía siempre, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Yo no digo nada que no venga de mi Padre. Porque el camino, hermano, que lo llevó a la exaltación a Jesús fue la obediencia. La obediencia es la catapulta para tu exaltación, hermano. Amén. Vamos a ver a David de nuevo. Primera de Samuel 17, verso 17. Y dijo Isaí, el papá era el padre de David, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de estos granos tostados y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Entonces, ¿qué hizo David? Mire, David recibió una orden, ¿sí o no? El papá le dijo, mira, llévale esto a tus hermanos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David frente a esa orden? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
David era muy responsable, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. David llega al campamento cuando estaba a punto de pelear, de armarse la batalla. David llega al campamento justo en el tiempo cuando tenía que matar al gigante. Mire, a mí me impresiona mucho porque David, en este momento, el contexto de esto es que David había sido ungido como rey. O sea, David ya sabía el potencial que tenía. David iba a ser rey incluso de quien le estaba ordenando, que era Isaí, su papá. David ya había sido ungido como rey, pero David recibe una orden. Y esa orden que recibió David fue lo que lo llevó al momento, al tiempo donde él iba a ser exaltado. No sé si me explico. Si David desobedecía a Isaí, David no llegaba al campo de batalla. Si David decía, ¿cómo? Si yo voy a ser el rey. ¿Cómo que yo voy a estar de mandadero? Si yo voy a ser el rey. Si David se la creía, hermano, y se portaba con altivez, buscando, tomando lo que el Señor le había dado, como el Señor lo había exaltado, para glorificarse a él, y no obedecía, David se quedaba y se perdía el momento de su exaltación. ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido exaltar y nosotros no hemos podido ser exaltados por desobedientes? Porque la obediencia, hermano, miren, si David no tenía la humildad para obedecer a su padre, no llegaba al campo donde iba a ser exaltado. Porque el humilde es obediente. Amén. La obediencia lo llevó a David al lugar donde iba a ser exaltado. Si David, escuche esto, hermano, y estoy hablando para todos los que van a ser exaltados. Usted, hermano, tiene un potencial increíble, hermano. En usted, hermano, el Señor quiere usarlo tremendamente. Pero si David no obedecía la voz de su padre, el potencial de David quedaba como eso, un potencial. Porque no es tu potencial que te va a catapultar, es tu obediencia. Tú estás en una casa, hermano, donde tienes un pastor, que es tu padre espiritual. Los que somos hijos, tenemos padres naturales. Isaí, aunque David había sido, escúcheme esto, David había sido ya ungido como rey, Isaí seguía siendo la cobertura de David. Y Dios, hermano, demanda que seamos obedientes a nuestras coberturas. Usted va a decir, no, si yo le obedezco a Dios. No, Dios puso en usted una cobertura. Los que somos hijos también tenemos una cobertura natural que nuestros padres. No, que hermano, yo ya sé, decía mi papá, yo ya sé más que el pastor, yo predico mejor que el pastor. Sí, pero tienes tu pastor. Y el Señor demanda tu obediencia, hermano, hacia tu cobertura. Isaí era la cobertura de David. Mire, todo estaba preparado. Dios ya había preparado el escenario, escúcheme esto, para que el pastorcito de ovejas sea reconocido y exaltado en el campo de batalla. Porque fue cuando David mató a Goliat, fue donde se hizo famoso. Aún no era rey, pero ya era famoso, incluso la gente lo amaba más que a Saúl. Pero fue cuando mató a Goliat. Pero para llegar a ese momento de exaltación, muchas gracias. ¿Cuánto le dan palmas al Señor, hermano? Dele fuertes palmas al Señor por nuestro hermano. Amén. Para llegar a ese momento de exaltación, David tenía que pasar la prueba de la obediencia. El corazón humilde de David tenía que ser probado por obediencia. Mire, Dios nos pide que obedezcamos a nuestras coberturas. No importa quiénes somos nosotros o quiénes seremos. Amén. Usted puede, hermano, creer, incluso el Señor le puede hasta haber confirmado que usted va a ser usado en las naciones y usted va a ser un predicador magnífico, que vas a cantar y vas a grabar discos y el Señor te va a usar muy tremendamente. Pero tú tienes una cobertura y nosotros, hermano, la prueba de nuestra humildad está en obedecer a nuestra cobertura. Amén. Yo les dejo ese principio ahí, que nosotros en casa
lo aplicamos mucho. A mí me toca obedecer doble, hermano. Porque mi cobertura espiritual también es mi cobertura natural, es mi papá. Imagínense, a mi edad, yo tengo 29 años, a veces cuesta obedecer. Pero si uno entiende el principio de la humildad y que el Señor atiende al humilde y mira de lejos al altivo, entonces obedecer, hermano, es la clave. Amén. Diga conmigo, el humilde obedece. Ministres a su alma y diga, el humilde obedece. Número 3, principio de humildad. El humilde sirve a los demás. Juan 13, verso 3. Amén. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Mire cómo el Señor empieza y dice, sabiendo Jesús que el Dios le había dado todo en sus manos. O sea, Jesús sabía quién era. No sé si me explico. Jesús sabía la grandeza que tenía. Y cuando él supo eso, cuando se le fue revelado quién era, la acción de Jesús no fue, hermano, ponerse en un trono y que todos le sirvan y todos le alaben. ¿Sabe cuál fue la reacción de Jesús al saber quién era? Ceñirse, hermano, quitarse su túnica, coger un trapo, agua y empezar a lavar los pies de los discípulos. Qué símbolo de servicio, hermano. Mira a la persona que tienes al lado. Dios te manda que le sirvas a Él. Mira, usted puede decir, no, yo sirvo a Dios. No, el Señor se agrada cuando tú le sirves a tu hermano. Si Jesús le sirvió a sus discípulos, hermanos, sabiendo quién era. Jesús, hermano, es nuestro ejemplo de humildad. Y Él dice que vino a servir y no a ser servido. Jesús sirvió sabiendo quién era. Él sirvió siendo rey, a pesar de toda la gloria que tenía, a pesar de que sabía que ya le habían entregado todo en sus manos. Nunca se olvidó de a qué vino Él, que vino a servir. A pesar de todo el potencial que tengas, hermano, no te olvides que tú vives para servir. Debemos, ahora, para poder servir a los demás, hermano, porque yo no le estoy hablando de servir a Dios, porque servir a Dios quizás se nos hace más fácil tener ese concepto. Bueno, Dios es mi Dios, es el grande, el todopoderoso, yo le sirvo a Él. Pero cuando nos toca servir a nuestro hermano, es donde hay un problema en nosotros. Pues decimos, ¿cómo yo le voy a servir? Y quizás mientras Dios más nos ha exaltado y quizás usted tiene más recursos y ve a su hermano y dice, ¿cómo yo voy a servir? ¿Cómo voy a venir a limpiar la iglesia, a limpiar los instrumentos? Si yo fui llamado para las naciones, aleluya. Pero mire, para nosotros poder servir a los demás debemos de tener la revelación de quiénes somos. Yo le voy a decir algo. ¿Quién es usted? Usted es grande en las manos del Señor. Usted es importante. Dile a la persona que tienes al lado, tú eres importante, hermano. Eres importantísimo. Eres tan importante, eres tan grande y tan importante que valiste la sangre de Cristo. Ese eres tú, eres un hijo de Dios. Ahora, mire el principio de Dios para los importantes. Mateo 23, 11, verso 11 y 12. Dice, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Levante la mano los importantes. A ver, ¿dónde están los importantes? Ya, el más importante entre ustedes va a ser el siervo de los demás. Ese es el principio del reino, hermano. Y continúa diciendo, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos que el más importante es el que sirve, entendemos por qué Jesús hizo lo que hizo. Porque Jesús, siendo el más importante de todos, no se podía él rebajar a simplemente conformarse y ser servido.
Si él, sabiendo que era el más importante de todo, entonces él es el que más sirve, el que más nos sirvió. Sirvió tanto, hermano, que dio su vida por ustedes y por mí. A gente que no lo merecía. Yo no merecía a Cristo, pero Cristo me sirvió. El cielo nos está sirviendo constantemente, limpiándonos, hermano, purificándonos, lavándonos. Porque el más grande, hermano, en el reino es el que sirve. En lo humano, el pensamiento humano y el principio humano es esto. Al más grande hay que servirle. Al más grande hay que darle lo mejor. Al más grande hay que estar dispuesto ahí para el más grande, el que más tiene. Porque ese es el principio humano. Pero el principio del reino, hermano, el más grande sirve a los demás. ¿Dónde están los grandes? ¿Dónde están los que van a ir por las naciones, hermano? Lo que el Señor lo va a usar grandemente. Levante su mano. Yo no le estoy diciendo que no. Porque no sé el deseo del corazón del pastor, hermano, pero yo creo que usted quiere que los hermanos sean usados por Dios, ¿sí o no? Es el deseo, hermano, de que ustedes, hermanos, hagan la gran comisión, el Señor los use tremendamente, pero tenemos que tener el principio divino. El más grande sirve a los demás. Usted no va a salir para ser servido, usted va a salir para servir a los demás. Usted no está aquí, hermano, para ser servido. Si usted, hermano, sabe que es grande, que es un hijo de Dios, usted está aquí para servir a los demás. Ese es el principio. Para ser exaltados, hermano, hay que servir a nuestros hermanos. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, te voy a servir. Díselo así, con cariño, dile, te voy a servir. No le pongas mala cara. Dile con una sonrisa en tu boca, te voy a servir. Mira, Dios, hermano, no te exalta. Escuche esto. Por eso es que Dios exalta a los humildes, porque el humilde, hermano, no busca su exaltación, busca la gloria de Dios. El humilde obedece y el humilde sirve a los demás. Por eso es que Dios no exalta al altivo, Dios exalta al humilde. ¿Por qué? Porque Dios no te exalta, hermano, para que tú te engrandezcas. Dios te exalta para que tú sirvas de bendición a los demás. Amén. Dios te exalta para lo grande que el Señor te ha dado pueda bendecir a la persona que tienes al lado, a los que no tienen. El más grande de todos vino a esta tierra a servir a hombres que estaban perdidos, hombres y mujeres que estaban perdidos. El que tenía más, el que tiene más, vino y entregó todo por nosotros. Si el Señor te bendice, si el Señor te atiende, porque qué lindo es ser atendido por Dios, hermano. Si uno se siente lindo cuando uno tiene la atención de alguien importante. Yo te voy a decir hoy, tú puedes tener la atención de Dios, hermano. Y eso es lo más grande que podamos tener, hermano. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero que el Señor diga, yo tengo la atención y mis ojos están puestos en ti. Y mis ojos, atender es, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Si el Todopoderoso nos atiende, hermano, lo tenemos todo. Pero Él nos atiende, hermano, nos exalta para que nosotros también así mismo tengamos la atención de aquellos que necesitan. No para que nos glorifiquemos y nos creamos, hermano, lo más grande de Chile, sino que podamos ser humildes, hermano, como Jesús fue humilde. Jesús no fue humilde porque fue pobre, porque no tenía nada. Jesús tenía todo, Jesús sanaba, Jesús tenía poder, tenía grandeza. Pero Jesús fue humilde porque Él siempre buscó glorificar a Dios, porque fue obediente hasta el fin y porque vivió para servir a los demás. Si me acompañan en el piano, hermano. Juan 13:15, luego de que Jesús le lava los pies, hermano. Mire, el acto de lavar pies, hermano, no sé ustedes, pero a mí me parece un acto extremadamente humilde. Porque yo a la final le puedo compartir hasta de mi plato, pero lavar pies. Decirte, hermano, mira, te voy a lavar los pies. Pero ese fue un acto, hermano, que el Señor usó para decir, aunque yo sea grande, voy a procurar que tu caminar esté limpio. Voy a bendecir tu caminar. Hay mucha gente que camina sin Dios, hermano, y que no necesita gente que se exalte a sí mismo, sino que necesita gente que los atienda.
que esté dispuesto a lavarle los pies. Y nosotros como hermanos tenemos que estar dispuestos a lavarnos los pies, hermano. Jesús dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado. Jesús no nos enseña solamente de boca, sino que Él nos dio el ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, está bien, hermano, que usted hoy ha venido a escuchar la palabra. Y qué lindo, hermano, porque me ha prestado atención y ninguno se ha dormido. Gloria a Dios por eso. Pero mi intención, hermano, no es que solamente me preste atención. Si yo dejo la semilla aquí y la semilla no cae en una tierra que la absorba, entonces yo no le atiné a nada. Y usted, hermano, vino a pasar un bonito domingo aquí. Pero si usted no, hermano, no es una tierra fértil para la semilla que le estoy compartiendo, entonces tampoco le atinamos a nada. ¿Sabe lo importante, hermano, de reunirnos aquí? Es que usted salga de aquí y ponga por obra la palabra. Por eso Jesús dijo, yo les he dado ejemplo. ¿Para qué? No para que ustedes me miren a mí y sientan que es imposible hacerlo, no, para que lo que yo hice, ustedes también lo hagan. Entonces, ¿qué nos toca hacer, Iglesia Ciudad del Rey? ¿Qué nos toca hacer ahora con esta palabra que hemos recibido? Empezarla a poner por obra. Porque la palabra produce cambios en nuestra vida cuando nosotros la ponemos por obra. Amén. Yo quisiera que se ponga sobre sus pies. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Nosotros, a pesar de que el Señor quiere exaltarnos, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere, hermano, una iglesia gloriosa, nosotros no venimos a buscar eso. Nosotros buscamos la gloria para el Señor. No está mal que pidas, no está mal que anheles cosas grandes, hermano. Lo que está mal es ser altivo y buscar solo, hermano, el beneficio para ti. El humilde no se exalta, el humilde no busca realzarse, el humilde busca la exaltación de Dios. Que Dios lo exalte. Busca exaltar a Dios y Dios en su tiempo te va a exaltar. El humilde obedece. Tú tienes una cobertura pastoral. Los que son hijos tienen padre. El humilde obedece y el humilde sirve a los demás. No sé, hermano, si con todo respeto, no sé si podamos pasar aquí adelante. Toda la iglesia Ciudad del Rey, un momento. El Señor quiere glorificarse en esta iglesia. Estamos aquí reunidos los que somos hermanos. Y el Señor quiere usar a mucha gente aquí. El Espíritu Santo está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Y el Señor quiere exaltarnos, hermano. Quiere exaltar a esta iglesia. No sé si usted lo recibe. Pero hay que cumplir el principio divino. Sana tu corazón en esta noche. Cierra tus ojos. No pierdas la comunión. Y empieza a ministrar tu alma. Si ha habido orgullo en tu corazón, si ha habido deseos de resaltar, de demostrar cosas, si ha habido egoísmo en ti, empieza a sanar tu corazón. Dile, Espíritu Santo, muévete en mi vida. Espíritu Santo, empieza a sanar. Que tu palabra, Señor, empiece, Padre, a cambiar nuestros pensamientos, Señor, nuestros principios, el principio humano, Señor, de ser exaltado para ser servido, y pon en nosotros el principio divino, Señor, de buscar tu exaltación, de buscar tu gloria, Padre. Un principio de obediencia, Señor, y un principio de servicio, Padre. Pon en mí la humildad que había en Cristo. Señor, que no sea yo, Padre,
Que no sea yo menospreciado por ti, o que tú no me mires de lejos, Señor, sino que yo sea atendido por ti, Padre. Espíritu Santo, empieza a ministrar, Señor. Empieza a ministrar unidad, Señor, en este pueblo, en esta iglesia. Yo en tu nombre, Señor, en tu nombre, Padre, con toda, Señor, Padre, con toda, dándote toda la gloria a ti, Padre, yo bendigo este pueblo, Señor, con esta palabra, Señor, que, Señor, pueda producir frutos en ellos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, para poder cambiar nuestra manera de vivir, Señor. Reprendemos todo orgullo, toda altivez, Señor. Y que lo grande que tú tengas planificado para nosotros, Señor, nosotros podamos, Señor, recibirlo con humildad. Y que esa grandeza, esa glorificación que tú tienes para Ciudad del Rey aquí, Señor, en San Felipe, Señor, Padre, no sea truncada, no sea cortada por nuestra altivez, Señor, sino que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros con humildad, Padre. Te adoramos, Señor. Vivimos, Señor, para darte la gloria a ti, Señor. Aleluya.